Hola, ¿qué tal? Y el día de hoy vamos a hablar de las crisis en el trastorno límite de la personalidad. Esas crisis que son tan frecuentes y que es muy importante que tú como paciente o tú como familiar de alguien con este diagnóstico puedas entender un poquito más lo que son estas crisis. Lo primero es qué las detona. ¿Qué detona una crisis en el trastorno borderline? Primero, en ocasiones, lo más frecuente es el vacío emocional, esa incomodidad del vacío frecuente que ellos sienten, el miedo a la frustración, el miedo al abandono. El miedo al abandono puede llevar a una crisis fuerte. Este miedo a ser invalidado, a ser rechazado también. Y una crisis puede ser desde estas pequeñas cosas como poder ceder a lo que el otro le está diciendo por el miedo al rechazo y al abandono, a ceder llevando siempre a la autolesión, llevando siempre a conductas negativas, aunque el paciente en ese momento esté consciente y sepa que es algo negativo, por el miedo a que el otro se vaya, cede muchas veces. ¿Y cómo son estas crisis? Es un dolor muy intenso el que siente la persona. Son muchísimas emociones juntas, desbordadas, y todo esto los lleva a sentir mucha ansiedad, mucha frustración, no poder pensar bien qué hacer, están como bloqueados con sus pensamientos, se quedan, eso es dependiendo mucho de los pacientes. Les voy a hablar de algo muy en general, lo que la mayoría de ellos detonan en un momento de crisis, pero sí como hay diferentes síntomas más agudos en los mismos pacientes con el mismo diagnóstico, también las crisis se ven que varían, pero estas son en la mayoría lo que aparece. Digamos que es una media de las crisis en los pacientes borderline, ¿sí? Entonces, aparte de esto que explicamos, la explosión con una ira desbordada, una ira en la que se le enseña al paciente que en esos momentos en los que sabe que ya está viniendo una crisis, está sintiendo que está iniciando una crisis, lo importante es que se aleje. Si el paciente aún no sabe su diagnóstico o no está en psicoterapia, que es algo primordial, lo importante es que tú como paciente, como familiar, lo cheques. Cuando estés viendo que está más agresivo, agresiva de lo usual, está demasiado desbordado, te alejes, te encierres en un cuarto, te alejes, te vayas de la casa o que le digas que también se aleje. Pero lo más importante es que haya un distanciamiento durante estas crisis, un distanciamiento físico. Vienen muchas veces aparte de esta frustración que ellos sienten, la desesperanza de que ellos siempre se van a sentir con esta incomodidad, este vacío, esta crisis, estos síntomas que están sintiendo los van a tener siempre. Entonces eso los lleva a una desesperanza muy grande, incluso algunos pacientes con una ideación suicida, y por eso las crisis son delicadas, por eso las crisis se deben de controlar y se debe saber qué hacer en esos momentos. Por eso al paciente dentro de la psicoterapia es que se le enseña a contener, a controlar qué hacer, porque como es algo que van a estar viviendo, se tienen que tener las herramientas de cómo actuar. No es algo que va a suceder una sola vez durante la vida, es algo que es parte del trastorno. Y se va a ver muy marcado el pensamiento dicotómico, que ya lo hemos hablado, esto de que o todo es negro o todo es blanco, muy marcado, no hay puntos medios. Y en estos momentos de crisis va a estar marcadísimo este pensamiento dicotómico en ellos. Y hay incluso crisis muy severas en algunos pacientes que tienen estos síntomas disociativos, paranoides, pequeñas alucinaciones o pequeños brotes psicóticos, ¿sí? Acercándose a estos brotes psicóticos. Aquí hay que checar muy bien con el psiquiatra cuando aparecen este tipo de crisis. Recordemos que el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por ese control, esa falta de control de impulsos y la desregulación emocional. Entonces tenemos estos dos aspectos que son muy importantes en el TLP para ubicar. Es la desregularización emocional y esta dificultad de controlar los impulsos, que muchas veces en estas crisis es cuando pueden golpear, lastimar,
y sobre todo el daño que va hacia ellos mismos, que es el principal y es uno de los objetivos que tienen los pacientes de una manera inconsciente, que es esta autolesión. Y el dolor emocional a veces es tan grande, tan fuerte, que lo llevan a dolores físicos. Es como si lo transfirieran también. Es tan agudo ese dolor interno que lo llevan a una parte física. Aquí entran herramientas también del psicoterapeuta, aparte de la psicoterapia, que otras herramientas físicas puede hacer, como el ejercicio y otras técnicas que ayudan bastante. Por eso el autoconocimiento, el detectar los pensamientos, para ellos es primordial, porque pueden evitar muchas de estas crisis o disminuirlas poco a poco. Y como dentro de estas crisis, algo que se checa mucho es la falta de control de impulsos, que es algo característico de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Pues esta falta de control de impulsos te llevan a tener durante una crisis atracones, compras en exceso, la autolesión, en ocasiones el cortarse cuando están muy desesperados, el pelear, el tener sexo desenfrenado sin protección. La agresión es algo muy marcado, el conducir a veces en alta velocidad, todo lo que lleve a la autolesión. Entonces después viene la culpa, ¿sí? Por eso es importantísimo trabajar la culpa. Viene la culpa y eso hace que a veces repita estas conductas que dentro de la falta de control de impulso se dan muy frecuentemente. Y también las preguntas muy frecuentes de los familiares es, ¿pero qué pasa por la mente? ¿Qué pasa por su mente? Lo que pasa es que no sirvo para nada, estoy horrible, la relación ya se terminó, esto ya se acabó, ya soy terrible, yo nada más lastimo a los demás. Siempre me pasa lo mismo, nunca hago nada bien, no duro en los trabajos, ya sabía que me iban a correr. Bueno, siempre es el pensamiento negativo por este simple malestar que están sintiendo interno, hace que se genere eso. Entonces, como pasan todos estos pensamientos, por eso la psicoterapia cognitiva conductual, que es detectar los pensamientos, es tan funcional en los pacientes. Es la mejor psicoterapia que pueden tomar. ¿Cómo podemos ayudar a una persona cuando está en crisis? Es darle nuestros comentarios de una manera más objetiva, menos negativa. También que tenga una lista de teléfonos para cuando sienta que esté en estas crisis y si está solo, no hay nadie cerca o están ocupados. Es decir, su terapeuta es una de esas personas en la lista, pero si el terapeuta está ocupado, está con otro paciente, si su psiquiatra está ocupado, tener estos teléfonos también de centros de ayuda de atención psiquiátrica, de clínicas de atención mental, familiar, una hermana, hermano, mamá, papá, pero que sepan sobre el trastorno, que todas estas personas de ayuda que estén en la lista conozcan del trastorno límite de la personalidad. En esta ocasión, esas personas van a hacer su contención, esta lista, y tienen que conocer muy bien del TLP. También separar muy bien a la persona del trastorno TLP. No es que tú eres borderline, no. Una cosa es la persona y una cosa es su diagnóstico o su trastorno. Así como otras personas padecen de algún padecimiento en el riñón, diabetes, cáncer, otro tipo de situaciones, esas personas tienen un trastorno, pero no son en sí la enfermedad. Es una parte de su vida nada más. También como familiar conectarlo más del presente, hablar del presente, contenerlo, ser más comprensivo, más cariñoso y enfocarlo en el ahora, en lo que está sucediendo ahora, en sus planes, en su vida actual. No llevarlo al futuro ni al pasado, porque eso los ponen ansiosos y acuérdense la parte de desesperanza durante estas crisis que es más marcado, por eso ayuda a mantenerlos en el presente. También no dejar a la persona. Una cosa es la sensación de abandono, de miedo al abandono, pero una cosa es abandonarlos. Si la persona está muy agresiva, claro, retirarnos en el cuarto, pero que previamente sepa que si se pone agresivo o agresiva, te vas a retirar, pero que vas a estar ahí o en el teléfono para lo que necesite. Que es un tiempo mientras se tranquiliza, bueno para los dos, pero que no lo estás abandonando, que eso es para que se tranquilice. Y también, aunque estés en otro cuarto, no dejarla sola a la persona.
porque a veces en esta falta de control de impulsos, para que evite lesionarse, que evite una cuestión suicida, que aunque nunca haya tenido las ideas suicidas, puede aparecer en esa crisis, sí, pero no sobreprotegerla porque eso le hace más daño. Por eso te invito, si tú eres paciente de una persona con este diagnóstico, a la educación sobre el TLP, a la educación, a leer mucho para que tú puedas entenderlo, para que puedas apoyarlo, para que puedas incluso estar mejor tú, porque yo sé que como familiar te afecta mucho esta situación y no está en tus manos. También no está en tus manos que la persona cambie. Tú puedes hacer lo que esté de tu parte, poner el 100 de tu parte, pero para sentirte bien tú y que le ayudes a la persona. Mas sin embargo no vas a salvar, tú no vas a ser un terapeuta, tiene que ir con un terapeuta aparte. También en casa es importante tener alejadas cualquier herramienta, cualquier cuchillo, navaja, tenedor, cualquier cosa con la que pudiera hacerse daño en un momento de crisis. Y en ese momento de crisis recordarle que esa es una crisis. Ahorita en el momento es una crisis, pero que con su terapeuta, que le llame, animarlo a que le llame a su terapeuta, a que en esos días tome una sesión nueva, una consulta, o incluso si es muy grave la crisis, animarlo a que acepte tomar unos días como internamiento breve, ya sea en una clínica, casa de medio camino, en una casa de medio camino, en un sanatorio psiquiátrico, en una clínica por un periodo breve. Ya estando dentro ya lo valorará el psiquiatra qué tantos días, pero esos son situaciones específicas, no es para todos los pacientes, pero sí que tome esta ayuda psicológica, psiquiátrica, motivarlo tú como familiar cercano.